el libro de los Salmos, un libro precioso, un libro en el cual hay mucha riqueza, un libro en el cual podemos aprender muchas lecciones. La palabra salmo significa un poema con notas musicales. Podemos ver que este libro de los Salmos es mencionado más de 290 veces en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y así vemos la importancia que ha tenido a través de los años este libro. El libro de los Salmos ha sido conocido como el himnario más antiguo que hemos tenido. Los autores de los Salmos son muchos, entre ellos David, Asaf, los hijos de Coré, Etán, Emán. Se le atribuyen a Salomón 2 salmos y a Moisés se le atribuye un salmo también. Pero para poder entender este libro es necesario que veamos un poquito de historia. El arca del pacto había estado fuera de su lugar por más de 20 años y lo vemos en 1 Samuel 7:2. El rey Saúl, cuando fue nombrado rey, nunca hizo nada por regresar el arca del pacto al tabernáculo de Moisés. Así es que estuvo en un lugar distante, en un lugar no conocido por 20 años. Pero lo primero que hace David al ser hecho rey es planear traer la aprobación de todos los ancianos donde él vivía para que el arca fuera regresada, no al tabernáculo de Moisés, sino a un lugar especial que él había preparado. Y empieza la marcha de traer el tabernáculo a un lugar permanente. El pensamiento de David era de poder hacer un templo glorioso y precioso donde ponerlo, pero mientras tanto lo iba a poner debajo de una carpa donde él había preparado. Y vemos que David ordenó un liderazgo ungido y hábil para poder hacer esto posible y enseñar y conducir al pueblo de Dios a alabar a Dios de la manera que él estaba acostumbrado a hacerlo. Recordemos que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios y recordemos también que en el tabernáculo de Moisés no se permitía a nadie más que el sumo sacerdote y una vez al año entrar a donde estaba el arca del pacto. Pero Dios le permitió a David establecer una institución muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Él trajo a personas que conocían de música y las estableció como maestros para que todos los que estaban frente al arca del pacto, que ahora iba a ser 24 horas al día, supieran cómo hacerlo. Vemos en 1 de Crónicas 15:22 que Ananías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues sabía mucho de música. Este varón sabía lo que era la música y fue el indicado para poder traer la instrucción a los demás. En el versículo 7 del capítulo 16 de 1 de Crónicas encontramos el recuento de la primera vez que esto sucedió cuando el rey David trajo el arca a su lugar. Dice, ese día David puso por primera vez a Asaf y sus parientes a cargo de las alabanzas al Señor y cantaron. Ahora yo no sé si tú alguna vez te has imaginado cómo fue aquel esplendor, aquella alegría de traer por fin el arca del pacto, que todos sabían que representaba la presencia de Dios, porque en muchas ocasiones se los había aprendido y lo habían sabido desde hace tiempo. Y entre los enumerados se encontraban una clase de levitas, de sacerdotes muy especiales que a veces olvidamos. Esos eran los escribas músicos y ellos estaban encargados de registrar lo que sucedía en los servicios. Vemos en 1 de Crónicas 16:4 en King James Version, que se los he traducido, dice, y nombró a algunos de los levitas para que ministraran delante del arca del Señor y registraran y para agradecer y alabar al Señor Dios de Israel. Los servicios en el tabernáculo de David se caracterizaban por mucho canto, mucho regocijo, por danza, por aplausos, por gritos, por adoración con instrumentos y por profetizar cánticos nuevos delante del Señor. Los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo de David
eran guiados por el Espíritu Santo, y mientras cantaban los salmos, proféticamente el Espíritu del Señor les daba a entender a través de esos cantos cómo quería ser adorado. Y los escribas musicales, los escribas tenían la responsabilidad de anotar lo que estaba sucediendo en esos servicios, asegurarse de que lo tenían bien, que habían escuchado bien, para después poder recordar aquello y poder volver a experimentar aquello que habían experimentado en ese servicio. Entonces vemos que la posición del escriba era muy importante, y tan importante porque si no, no hubiéramos tenido nosotros los recuentos de aquellos tiempos, los recuentos de aquellos momentos tan preciosos. Y un dato interesante es que aunque David el rey recibió una revelación profética de cómo se debía adorar al Señor 1000 años antes de que realmente pudiera suceder, no dejó y no hizo a un lado el tabernáculo de Moisés. Porque vemos en 1 Crónicas 16, 39 al 42, que él mandó a sacerdotes para el tabernáculo de Moisés, para que ellos siguieran con los ritos acostumbrados para cumplir la ley, que eso era necesario porque hasta que viniera Cristo, que cumpliera toda la ley, entonces eso podía ser abolido. Pero mientras tanto eso tenía que continuar. Pero entonces vemos que tanto había el tabernáculo de David como el tabernáculo de Moisés, y ambos estaban funcionando al mismo tiempo, pero el arca del pacto estaba en el tabernáculo de David. Una manera diferente, un lugar diferente, una manera de ministrar diferente, pero todo lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Entonces cuando vemos las diferentes formas de alabanza dentro de los salmos, cuando leemos, pueblos todos, batid las manos, cuando leemos, levantad las manos en el santuario, cuando leemos, alaben al Señor con danza, alaben al Señor con todo tipo de instrumento, son las formas que en esos momentos Dios estaba revelando a través del canto profético a su pueblo de cómo Él quería ser adorado. Y esto nos da el permiso para que hoy en día también nosotros lo hagamos, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces, las expresiones visibles de nuestra alabanza, ciertamente hay un agradecimiento en nuestro corazón, ciertamente debe haber alegría en nuestro corazón, gozo por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso debe ser reflejado en nuestro comportamiento físico, en un servicio o en un tiempo devocional a solas con el Señor. Y las expresiones que vemos en los salmos y en muchas de las escrituras involucran 3 cosas, que son nuestra voz, nuestras manos y nuestro cuerpo. Esas 3 cosas, nuestra voz, nuestras manos y nuestro cuerpo, y es lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Y cada una de esas áreas tiene 3 áreas importantes que pertenecen a ese grupo. Vamos a comenzar con nuestra voz. Vamos a comenzar con hablar. En el Salmo 40, el versículo 16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Digan siempre, digan siempre. David propuso en su corazón que no solamente su corazón iba a ser guiado hacia Dios, sino que con su boca, él iba a proclamar en una forma física la grandeza de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a proclamar, a hablar las grandezas de Dios, ya sea en el santuario, ya sea en nuestro tiempo a solas con el Señor, ya sea con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es importante que hablemos la grandeza de Dios. Y hablando las declaraciones, puede ser de algo que está sucediendo en este momento, de algo que sucedió en el pasado y quizás de algo que vaya a suceder en el futuro, porque sabemos que Dios es dueño de todos los tiempos. Entonces, hablar las grandezas de Dios es un mandato. Número 2, dentro de nuestra voz, es cantar. Salmo 47, 6 y 7 dice: cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia.
El canto es la forma más abundante que vemos de una alabanza al Señor. Es quizás la forma que todos sabemos hacerlo, ya sea que entonemos o que no entonemos, pero es lo que más hacemos en el santuario, es lo que más inunda nuestra vida con la música pregrabada. Nos gusta unirnos a esos cantos, nos gusta exaltar al Señor con el canto, sepamos hacerlo o no. Pero esto puede hacerse en forma a capela, sin instrumentos, puede hacerse acompañado de un instrumento o acompañado de varios instrumentos, o puede también acompañar otros gestos físicos que hacemos para alabar al Señor, como aplaudir, como levantar las manos, como danzar. También tenemos el cántico nuevo que expresa un canto que nunca antes ha sido cantado. Y eso lo podemos ver en Salmos 33:3, donde nos dice que cantemos un cántico nuevo al Señor. El cántico nuevo es un momento muy especial donde tú cantas un canto que nunca antes hayas cantado y que estás expresando al Señor la bondad, el agradecimiento, el amor que Él te tiene o el amor que tú le tienes. Entonces ya hemos visto el hablar, el cantar. Y la tercera cosa que podemos hacer con nuestra voz es gritar. Sí, oíste bien, gritar. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían y den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Esto nos da la autoridad de poder gritar, que es la expresión más exuberante de alabanza a nuestro Dios. Y también nos llena de alegría cuando el Señor vence al enemigo y podemos gritar de alegría por la victoria que nos ha dado sobre nuestro enemigo. Otra manera de gritar es cuando de repente sentimos la presencia de Dios y es un grito espontáneo que dejamos salir porque la presencia de Dios está tan fuerte en medio nuestro o alrededor nuestro. Entonces tenemos tres cosas bajo nuestra voz, que son hablar, cantar y gritar. La segunda manera de expresar alabanza y adoración a nuestro Señor es a través de nuestras manos. En Salmos 47:1 vamos a ver que podemos aplaudir. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. De todas las formas de adoración y alabanza al Señor, esta es la que más hacemos, aunque solamente se habla una o dos veces acerca de esto en la Biblia. Es la acción menos mencionada, pero es la que más aceptamos. Podemos aplaudir cuando expresamos gozo, cuando expresamos aprobación, cuando tenemos regocijo ante la presencia del Señor, acompañando un canto o simplemente dando aplausos de alegría y de gozo. Número 2, dentro de esta nueva área, con nuestras manos, es levantar las manos. Salmo 134:2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Al levantar nuestras manos hacia el cielo, estamos demostrando lo que nuestra alma quiere hacer. Es tener comunión con Dios, es tener intimidad con Dios, es elevar nuestra vida completamente a Dios, es rendirnos si es necesario en cierta manera para exaltar a nuestro Dios. Entonces podemos levantar nuestras manos donde quiera que estemos para exaltar a nuestro Rey. Y la tercera cosa que podemos hacer con nuestras manos es tocar instrumentos. Nos dice Salmo 150, los versículos del 3 al 5, y solamente les voy a leer las partes donde hay instrumentos que se tocan con las manos, porque hay otros instrumentos que se tocan con la boca. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero, alabadle con cuerdas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todos esos instrumentos se necesita el uso de las manos. Cualquier instrumento que Dios ponga en tus manos para tocar es un instrumento con el cual puedes alabarle. David no solamente cantaba, no solamente danzaba, sino que él, dice la palabra en 2 Crónicas 7:6, él hizo varios instrumentos con sus propias manos. Y porque él tenía esa experiencia, él podía
muy bien decir, este instrumento va a ir con este poema o este cántico. Él tenía esa, digamos, autoridad musical porque él había hecho con sus propias manos instrumentos con los cuales exaltar al Señor. La historia en cuanto a cómo se formaron estos salmos es muy rica, muy hermosa, y te invito a que tú tomes tiempo para estudiar más acerca de esto, porque todo lo que es el gobierno del rey David es de mucha bendición para nuestra vida, y creo yo que podríamos aprender mucho acerca de ello. Y la tercera área en la cual podemos exaltar y alabar a nuestro Dios, que nos enseñan los salmos, es con nuestro cuerpo. La primera cosa es estando de pie. En Salmo 135, los versículos 1 y 2, en la versión King James Version, dice: alaba al Señor, alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor, los que de pie estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. No había asientos en el tabernáculo de David, no había asientos en el tabernáculo de Moisés, no había asientos en el templo de Salomón. Los sacerdotes ministraban de pie, estaban listos, estaban en atención, estaban preparados para hacer la obra del Señor, estaban de pie. Y la congregación también se mantenía de pie. Lo vemos en 2 de Crónicas 7:6, donde habla acerca de uno de los servicios donde toda la congregación estaba de pie. Y recuerdo muy bien en un pasaje que todos estaban de pie y nadie tenía por qué ir a ningún lado, y se mantenían de pie y por tiempos muy largos. La segunda cosa que podemos hacer con nuestro cuerpo es danzar. Y eso lo vemos en Salmo 149:3. Creo que es un área que todos conocemos muy bien. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. La danza tiene muchas referencias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y es un estudio completo muy aparte, pero incluyen cosas como saltar, brincar, moverse en círculos y girar. Danzar delante del Señor es expresar la libertad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y la tercera cosa que podemos hacer con nuestro cuerpo es inclinarnos o arrodillarnos. Y esto lo vemos en Salmos 95:6, que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Inclinarse, arrodillarse, postrarse, todos son símbolos de sumisión ante el gran Rey. Qué hermoso que podemos no solamente recibir su gozo, no solamente podemos recibir su regocijo, su libertad, sino también entender que nuestro Dios es Rey soberano y postrarnos delante de Él. Entonces hemos visto en las tres áreas, con nuestra voz podemos hablar, cantar y gritar. Con nuestras manos podemos aplaudir, levantarlas y tocar instrumentos. Y con nuestro cuerpo podemos estar de pie en reverencia, podemos danzar y podemos inclinarnos, arrodillarnos o postrarnos. Fíjense que en algunos casos las diferentes maneras, estas que acabamos de ver, que están escritas en los Salmos, las diferentes maneras que se llevaban a cabo para glorificar al Señor, traían tanta la presencia de Dios en ese tabernáculo que se mezclaba una gloriosa y majestuosa procesión en la alabanza. Y eso lo vemos también en el Salmo 68:25, donde dice que los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con el pandero. Y esto nos muestra que cuando el pueblo del Señor se juntaba, eran servicios gloriosos. Tenían muchos cantores, tenían muchos sacerdotes que tocaban trompetas. Y dice la palabra del Señor que tocaban instrumentos que David había creado. Y qué hermoso es que en nuestros días nosotros también podemos tener una prueba de esa presencia tan gloriosa, y también que el Espíritu se manifieste a través de nosotros con todas estas maneras de glorificarle.
Recordemos que lo que Dios desea es un sacrificio de alabanza, no ceremonias vacías. Y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene en todo lo que hacemos. A continuación, vamos a prepararnos para comenzar las lecciones que tenemos el día de hoy. Nos vemos al ratito. Quiero que